Voy a dar una pincelada muy breve de KPMG para que las personas que no lo conozcan sepan qué hacemos. Somos una firma de servicios profesionales. En España somos más de 3.800 empleados a día de hoy y básicamente lo que hacemos es prestar servicios profesionales a grandes compañías, a grandes y a medianas compañías, en temas de auditoría, asesoramiento legal, fiscal, financiero, estratégico, tecnológico, ¿vale? ¿Por qué estamos hoy aquí? Aparte de por nuestra colaboración con el centro en este y otros temas, porque al final nosotros somos una compañía que estamos contratando más de 1.500 personas al año, ¿vale? Nuestro día a día, la base de nuestra compañía son las personas que la integran, porque no vendemos cosas, vendemos la capacidad y el conocimiento de las personas que ponen al servicio de otras grandes empresas para aportar soluciones. Dentro de estos grandes volúmenes de contratación que tenemos, en torno al 70% de las personas que se incorporan con nosotros son jóvenes recién titulados. Es gente sin experiencia profesional que inicia su carrera con nosotros. Yo llevo 15 años dedicándome al mundo de la selección, con lo cual el tema del empleo y de los jóvenes en particular pues, es mi día a día. Yo no voy a hablaros desde una perspectiva académica como mis compañeros anteriores y siguientes, sino desde una perspectiva de lo que nosotros nos encontramos en el día a día de nuestro trabajo y de lo que vemos en los jóvenes a los que tenemos oportunidad de conocer a lo largo de todos estos procesos de selección que realizamos, que son miles de personas las que vemos, ¿no?, a lo largo del año. He tenido la oportunidad de echarle un vistazo a ambos estudios, tanto el de la perspectiva del derecho, la sociología y la economía, como el de la perspectiva de los jóvenes, y creo que la clave está en integrar ambos para ver pues, qué es un poco lo que desde todos los ámbitos y desde todos los agentes implicados podemos hacer para que el empleo juvenil pues, tenga un impulso y que las personas pues, tengan ese acceso al trabajo, ¿no?, que es un derecho de todos. En referencia a la parte de cómo con las administraciones o cómo el Gobierno, cómo todas estas medidas que se plantean impactan o no en que la contratación de las personas jóvenes sea más sencilla o se impulse de alguna manera. Mi experiencia es que, en realidad, todas estas reformas, aparte de la dificultad para las empresas, y yo hablo desde una empresa muy grande, desde una empresa pequeña debe ser tremendamente más difícil de entender todas esas reformas y todas esas bonificaciones. La mitad de las veces no sabemos, o sea, van cambiando los tipos de contrato, van cambiando las bonificaciones, y esa información nos llega con cuentagotas o no nos llega o no sabemos ni siquiera lo que hay detrás de cada contrato, ¿no? Entonces, por esa parte, yo creo que se puede hacer un trabajo mucho mejor de trasladar a las empresas todo ese abanico de oportunidades que a veces desconocemos, y por desconocimiento decimos, bueno, ¿qué contrato hacemos? Pues este, que es el que hemos hecho siempre y que lo conocemos y que nos funciona, pero realmente puede haber otras cosas ahí que nos estemos perdiendo, ¿no? Pero más allá de eso, cuando una empresa decide contratar a alguien, lo hace desde la perspectiva de su necesidad y de su estrategia de compañía, no desde la perspectiva de si me voy a bonificar o no. Si al final con el tipo de contrato que hago me bonifico, fenomenal, pero desde luego que no voy a tomar la decisión en base a una potencial bonificación. Por eso el sistema de bonificaciones no impulsa el empleo, porque al final no es algo que la compañía esté pensando cuando hace un contrato, está pensando en la necesidad que tiene, en la sostenibilidad de ese puesto de trabajo a futuro, en si lo que tiene es una necesidad puntual de contratación o es una necesidad de largo plazo, ¿no? Y por eso creo que esa parte realmente no está impactando como se espera en que el empleo juvenil mejore y que la tasa de desempleo baje, que es lo que todos desearíamos, ¿no? Por otro lado, y comentaba también antes Ricardo, el tema de las prácticas, ¿no? Las prácticas curriculares, las no curriculares. Ahí también hay un abanico tremendo de opciones que también a veces se nos escapan, ¿no? Yo soy muy partidaria de los programas de becas, entendidos como deben ser entendidos, como oportunidad para una persona que está estudiando la carrera o que está finalizando sus estudios, de conocer una compañía por dentro, de complementar esa formación académica que recibe en la universidad o en los centros de formación profesional con una experiencia práctica. Y creo que es un paso necesario para que luego se produzca una integración real dentro de una compañía. ¿Cuál es la problemática? Que al final, como en todo, y aquí en nuestro país y probablemente a lo mejor más que en otros, se abusa, ¿no? Se abusa de esa figura del becario y
se lleva a extremos donde es verdad que, bueno, pues como comentaba Ricardo antes, bueno, pues se dan situaciones de ilegalidad, por decirlo de alguna manera, donde estamos cubriendo posiciones de trabajo real con posiciones de beca, ¿no? Creo que debemos trabajar todos, desde las empresas, desde las instituciones, y también los propios jóvenes tienen que hacer oír su voz en este sentido, porque creo que parte de ese problema o parte de por qué se abusa de las prácticas o de las becas es porque ante la desesperación de no tener un trabajo, los propios jóvenes están dispuestos a casi todo y están dispuestos a estar de becarios años, aunque hayan acabado la carrera, aunque no se les esté remunerando, porque lo que necesitan es adquirir experiencia profesional. Porque si no la adquieren es aún peor, porque se encuentran en una situación de que han podido pasar 2 o 3 años desde que acabaron su carrera o sus estudios y no tienen experiencia profesional. Entonces eso se hace una pelota enorme, donde luego la integración en una compañía es tremendamente más difícil. Cuando vas teniendo más años desde que terminaste los estudios y no has tenido ninguna experiencia. Por eso ellos también demandan mucho poder tener prácticas, poder tener becas, y al final hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Donde lo entendamos desde la perspectiva que es y donde realmente aporta a la compañía y al estudiante o futuro empleado, pero sin extralimitarnos, digamos, en esa figura. Pero dicho esto, creo que es un sistema, y creo que estas, bueno, pues las nuevas titulaciones que hay en las universidades, donde están integrando prácticas obligatorias que hacen que todas las personas que estudian esa titulación tengan la oportunidad de probar en una compañía y de hacerlo bien y de idealmente poder quedarse después, ¿no? Nosotros, es verdad que a lo mejor no somos, o sea, somos una compañía que contrata mucha gente, pero probablemente no somos el ejemplo más extendido, porque en España la red de pymes es enorme, ¿no? Y una empresa pequeña no tiene probablemente la capacidad o las posibilidades que puede tener una empresa grande de convertir esos contratos, o no son contratos, esas colaboraciones en prácticas en empleo posterior, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí todavía hay trabajo por hacer, pero creo que sin duda tiene grandes beneficios el que los estudiantes puedan tener esta oportunidad, ¿no? En cuanto al tema de los contratos eventuales, es un problema también que abordamos desde la perspectiva de cuál es la necesidad, ¿no? Y también se ha comentado antes que esto ya no es entro en una empresa con un contrato indefinido cuando tengo 22 o 23 años y estoy allí hasta que me jubilo. Esto ya no sucede prácticamente, pero no ya que no suceda por el entorno económico en el que estamos, por las necesidades de las compañías, sino porque estamos en un entorno absolutamente global, donde el talento se mueve hacia todas las direcciones y donde los propios jóvenes, o mi experiencia con al menos los perfiles de jóvenes con los que nosotros interactuamos en nuestro día a día, es que ellos tampoco quieren esto. No quieren entrar en una empresa y estar eternamente en ella. Lo que quieren son experiencias, quieren vivir distintos tipos de experiencias profesionales, quieren trabajar en distinta tipología de proyectos, quieren seguir aprendiendo y quieren pues que su carrera sea un poco más dinámica de lo que antes iba a ser. Y yo creo que eso es una realidad que ellos en parte tienen bastante interiorizada y que todos debemos entender que el cambiar de empresa o el cambiar de proyecto profesional no es necesariamente malo, al revés, yo creo que es absolutamente enriquecedor y que abre otro tipo de oportunidades también a los jóvenes. En realidad estamos en una situación de tasa de desempleo muy alta y, sin embargo, nos encontramos nosotros, por ejemplo, con un montón de posiciones que no somos capaces de cubrir, porque no encontramos personas que tengan la preparación o que tengan el conocimiento necesario para poder incorporarse en esas posiciones. ¿Cuál es el problema? Que el mundo va más rápido de lo que nosotros podemos asumir y estamos empezando a necesitar profesionales con una preparación en temas que van relacionados con la tecnología, con el mundo digital, con todo lo que tiene que ver con el tratamiento masivo de datos, el Big Data, el Data Analytics, todo esto que lo oímos constantemente, esto es ya hoy una realidad. Las empresas para las que nosotros trabajamos nos demandan este tipo de profesionales capaces de trabajar en ese tipo de puestos y, sin embargo, hay una escasez de talento
muy grande en todo lo que ahora se llama las titulaciones que están integradas en lo que se denomina STEM, que entiendo que todos o en algún momento habréis oído esto de STEM, pero si no lo habéis oído, son todas las titulaciones que integran, las siglas están en inglés, pero integran toda la parte de ciencias, tecnología, matemáticas e ingenierías. Y ahí hay un déficit de talento, porque digamos que son las ramas más complicadas o que entendemos que son más complicadas o que requieren mayor esfuerzo o que se preparan menos alumnos para abordarlas, y ahí es donde empieza a haber escasez de talento. El problema es que ahora tenemos una masa de gente en desempleo que no está preparada en esos entornos y que tiene que encontrar su hueco, ¿no?, en el espacio del trabajo. Pero, sin embargo, yo me gusta mirar un poco más en el medio plazo. Dentro de 5 años estaremos buscando profesionales para abordar trabajos que hoy ni siquiera conocemos o que ni siquiera existen. Entonces, tenemos que, si queremos resolver el problema, aparte de abordar el problema de hoy, de toda la gente que hoy ya ha terminado sus estudios y está en desempleo, si queremos que esto no se mantenga a lo largo del tiempo y que no nos encontremos dentro de 5 años en la misma situación, tenemos que trabajar desde antes, tenemos que ir a los colegios y que todos los, todo lo que es esta mezcla de materias, ¿no?, más tecnológicas, más científicas, más del análisis de datos, se empiecen a trabajar para que los alumnos que hoy están en el colegio pues, aborden más ese tipo de titulaciones, para que dentro de 5 años no nos encontremos con este problema, pero más agrandado, porque ya será que si no sabes de esta parte, pues igual haber estudiado otra cosa ya no te vale tan fácilmente. Cada vez más necesitamos perfiles mixtos, gente que tenga la componente más empresarial, por decirlo de alguna manera, con la componente más tecnológica, digital o innovadora. Y hasta hace muy poquito, ahora con todo el tema de Bolonia y los nuevos grados, la verdad es que estamos viendo cada vez más que las propias universidades están empezando a generar títulos mixtos, ¿no?, donde se combinan varias ramas de lo que antes eran titulaciones puras, ¿no? Pero es verdad que todavía hay muchas titulaciones que estás durante 4 años estudiando administración de empresas y eso es lo que estudias, y a lo mejor lo que necesitamos es una combinación, y esta es una titulación muy reciente pero que realmente tiene muchísima salida, que es una combinación de empresariales con informática, que a lo mejor dices, ¿y esto cómo combinas, ¿no?, la parte más funcional y más técnica? Pues eso es lo que demandan los clientes y eso es lo que demandan las compañías, ¿no? Y tenemos que poner también ahí la mirada y también tenemos que intentar que, bueno, pues desde probablemente otra forma de entender las matemáticas o de entender las ciencias en los colegios, pues los niños sientan más vocación por dedicarse a eso, y muy en particular las niñas. Nos encontramos ya a día de hoy que si tenemos que incorporar gente de estas ramas de STEM, pues la presencia del género femenino es bastante escasa, y eso nos dificulta otra cosa, ¿no?, que es la igualdad en el empleo para hombres y mujeres, que es otro tema que no está probablemente mencionado específicamente, o sí en estos estudios, seguramente sí que lo esté, pero ese es otro problema que tenemos, ¿no?, el intentar asegurar que el empleo es para todos, para las mujeres y para los hombres, y que trabajemos también en esa línea. No me quiero extender demasiado porque quiero que, bueno, pues que cumplamos un poco con lo que tenemos, ¿no? En el resumen ejecutivo del estudio de la perspectiva de los propios jóvenes, leía una cosa que la verdad es que me dejó un poco, me la he escrito aquí para leerosla porque no soy capaz de aprendérmela de memoria, pero dice: un grupo importante de jóvenes parece haber asumido un horizonte desesperanzador para ellos. Esperan poco del futuro, creen escasamente en sus posibilidades y aceptan resignados una perspectiva donde la inclusión laboral es de mera supervivencia. Esto a mí me parece un absoluto drama, ¿no?, que los propios jóvenes estén absolutamente desesperanzados con lo que les espera y que no esperen nada del futuro, ¿no? Yo creo que eso no ayuda, porque en la medida que toda esta gente que hoy está en situación de desempleo o que está terminando sus estudios pero ya está pensando, estoy terminando, ¿para qué?, si no voy a encontrar trabajo, ¿no? Eso es tremendamente luego difícil de levantar, porque la gente entra en esa perspectiva de, bueno, pues esto es lo que hay, no tengo nada que hacer, voy a esperar a ver si encuentro un trabajo. Esto no nos ayuda, ¿no? Yo creo que la potencia de los jóvenes está no solo en lo que estudian, sino en su capacidad y sobre todo en su actitud, ¿no? Y tenemos que ayudarles también
desde todos los agentes implicados a que realmente lo vivan y dentro de la dificultad de la situación, yo sé que decirlo desde aquí, yo que tengo mi trabajo y vengo aquí a contarlo, ¿no? Pues no es tan fácil, pero creo que es importante, ¿no?, que ellos lo vivan de otra manera, porque la actitud es una cuestión clave. Nosotros cuando vemos a los jóvenes en los procesos de selección y vienen todos tremendamente bien preparados, han estudiado mucho, se han preparado en idiomas. Los idiomas es algo que no he entrado a ese tema, pero también es una cuestión súper relevante. Cada vez más las compañías necesitan, porque dan servicios a compañías globales o porque se están expandiendo fuera de España, necesitan gente que sea capaz de comunicarse en otro idioma. Y esa es otra problemática que no vamos a abordar hoy, ¿no? Pero se está trabajando mucho en España por hacer que los colegios públicos y que los colegios concertados sean bilingües, pero la realidad es que no lo son. Y yo tengo 2 niños pequeños que van a un colegio supuestamente bilingüe, un colegio concertado, y lo que hemos hecho es seguir estudiando el inglés como siempre y meterles una asignatura más, y eso no resuelve el problema de la comunicación, ¿no? Pero creo que la actitud es muy relevante, ¿no? Y cuando ves a los jóvenes, pues generalizar siempre, bueno, pues yo creo que es poco adecuado, porque hay de todo. Esto de la generación Nini, yo desde luego en la gente que veo no me encuentro este tipo de problemática. Sí estudian, sí quieren trabajar y sí que están intentando poner todo lo que está en su mano para que, bueno, pues su vida tenga un desarrollo y una carrera profesional, ¿no? Ayer estuve en una universidad donde estaban haciendo pues una feria de empleo, estas que hacen todas las universidades, donde ponen en contacto empresas con estudiantes de cara a que nosotros les contemos qué es lo que hacemos, ¿no? Y hasta eso está cambiando. Antes éramos las compañías las que íbamos a contarles a qué nos dedicamos, una charla institucional, corporativa, de lo bueno que es trabajar con nosotros, ¿no? Y eso también se está transformando porque ellos necesitan que les inspiren, ¿no? Y la persona que hablaba ayer en esta universidad es un joven que tiene 21 años, un emprendedor que ha montado su startup, ¿no? Y lo que les decía es poner pasión en lo que hacéis, poner foco en lo que queréis hacer y trabajar y esforzaros, porque la suerte te tiene que pillar trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver desde el ámbito de la empresa. Yo creo que, a ver, las empresas son entidades con ánimo de lucro, y esto todos lo sabemos y piensan en sus resultados, en su P&L y en sus beneficios, ¿no? Pero la empresa tiene un tremendo papel a nivel social y es su responsabilidad la de trabajar por la educación de los jóvenes y contribuir a su formación y contribuir a su empleabilidad. Pero ya no solo abordando a proyectos sociales, como podemos hacer compañías grandes como nosotros, que trabajamos con personas en riesgo de exclusión social o con personas jóvenes que están finalizando sus estudios, no teóricamente en riesgo de exclusión, pero sí con necesidad de entender cómo es el mercado laboral, y les ayudamos a elaborar el currículum y les ayudamos a abordar una entrevista de trabajo y les ayudamos a buscar trabajo, porque buscar trabajo es un trabajo en sí. No me puedo sentar a esperar que me llamen o, bueno, me apunto una oferta a ver qué pasa, ¿no? Hay que entender cómo está el mercado laboral y hay que entender dónde está cada uno para poder encontrar las oportunidades, ¿no? Pero más allá de esa labor más social, en nuestro día a día, el integrar personas en prácticas, el tener las becas como las tenemos que tener, en ayudar a los jóvenes a que ese periodo realmente les sirva para impulsar su carrera, sea o no sea en nuestra compañía, pues yo creo que es una labor y una responsabilidad de las empresas, de la nuestra y de todas las empresas, que no debemos olvidar, ¿vale? Otro dato y ya termino por si hay alguna pregunta, que me sorprendía de las conclusiones que leías: el 67% de los jóvenes consideran que van a tener que depender económicamente de sus familias, porque no van a tener capacidad económica suficiente, o por lo menos en el corto plazo, como para valerse por sí mismos, ¿no? Esto es dramático. Un 67% es un porcentaje altísimo que repercute en las propias familias en sí, que también tienen sus dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todos debemos trabajar desde la responsabilidad de todos los agentes implicados y, por supuesto, pues bueno, abordar este problema. Y como comentábamos antes de empezar, no se trata de hablar de las cosas y no se trata de sacar más reformas ni de sacar más bonificaciones, sino de pensar en soluciones diferentes o ideas imaginativas, o ponernos a trabajar en cosas que de verdad bueno, pues palíen este problema del desempleo. Muchas gracias.